Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de charlas de oftalmología infantil, una hermosa subespecialidad. Y hoy vamos a comenzar con el examen del niño, desde el nacimiento hasta la edad escolar. Vamos a hablar de semiología. Yo soy Viviana Raquel Abudi y este es el mail para cualquier consulta de oftalmopediatría que quieran hacer. Siempre una patología muestra un signo o síntoma que es la punta de un iceberg. Y entonces a través de ese signo y síntoma, por la anamnesis y signos y síntomas asociados, el examen básico o un examen dirigido nos va a llevar a un diagnóstico diferencial y por supuesto al diagnóstico presuntivo de la patología. O sea que llegamos desde la semiología hasta poder hacer el diagnóstico de patología. ¿Cómo voy a examinar a un bebé, a un chico de edad escolar? ¿Cómo hago? Bueno, no hay que ser Einstein para poder hacerlo. Tampoco necesitamos ser un payaso para poder ganarnos la confianza del niño. Podemos establecer una relación, un vínculo empático y vamos a lograr mucha información del niño. Fundamentalmente cuando el chico entra, ya sea en brazos de su mamá o caminando con su mamá, nosotros vamos a tener datos de cómo es su comportamiento visual, de cómo es su comportamiento, su grado de temor, que después vamos a ver la importancia en maltrato infantil cuando un chico está muy atemorizado, vamos a ver su situación cognitiva de alguna manera, si es un chico con un comportamiento normal, si hay un retraso madurativo. Ya ese primer pantallazo de diálogo y pregunta a la madre, motivo de consulta antecedente, nos va a permitir evaluar ya muchísimas cosas de ese bebé o de ese niño lactante o del niño en edad escolar. Y fundamentalmente no tenemos que perder el control al momento de realizar el examen del niño. Tenemos que, de alguna manera, lograr tener la mejor información lo menos invasivamente posible y con, digamos, con el menor enojo del niño. Ustedes saben que cuando un niño es sano, la comunidad será sana. Así que es muy importante prevenir y lograr que este niño crezca con una visión lo más normal posible y que eso le dure hasta el momento del envejecimiento y la muerte. Ustedes saben que la ceguera infantil está definida por Foster como una agudeza visual con corrección menor de 1 en 20 en ambos ojos. Eso se llama ceguera escolar, ceguera infantil. No es solamente no tener percepción luminosa. Menor de 1 en 20 con la mejor corrección habla de ceguera. Y cada minuto en el mundo queda un niño ciego. Primer causa, la retinopatía prematuro, que sabemos que no debería haber prácticamente ciegos por retinopatía prematuro, y esto hay que prevenirlo fuertemente. Generalmente esto va a suceder en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y en segundo lugar, la catarata, que sabemos que también es una causa de ceguera legal en el adulto, a veces por falta de oportunidad quirúrgica, lamentablemente. Todo esto va a generar 75 millones de ciegos. El mayor porcentaje de ellos va a vivir en países como el nuestro, en vías de desarrollo, con toda la implicancia económica y social que esto implica. Y entonces sabemos que el diagnóstico y el tratamiento precoz va a disminuir enormemente el costo social y económico de la ceguera o de la ambliopía. De ahí entonces la importancia de que nosotros de alguna manera hagamos campañas de prevención, concienticemos acerca de la necesidad del examen oftalmológico, del famoso trencito, que ahora se convirtió en un submarino de la SAOI con el primer control en el momento del nacimiento, en los primeros meses de vida, segundo control al sexto mes, el tercer control al año, después a los 3 años, luego cada 2 años por la aparición de las miopías por el uso de pantalla,
¿sí? Hasta el momento, mientras estén desarrollando la etapa escolar, y después en la secundaria, bueno, se puede ir espaciando de acuerdo a la evolución, pero es muy importante, y también es muy importante que si nadie se realiza un examen oftalmológico, tenga la edad que tenga, se lo haga. Para aprender a ver, el niño tiene desde el momento del nacimiento a tener la visión de luz, forma y color, las tres cosas. No es solamente importante la visión de luz, sino que tiene que lograr ver la forma y ver el color. Eso hace que la vía visual se desarrolle. Y este aprendizaje visual va hasta los 8 o 10 años y la condición es que se reciban imágenes nítidas desde el nacimiento. Por eso la ambliopía es la detención del desarrollo visual con una agudeza visual menor de 4 décimas que no logra corregirse, o con una diferencia interocular de 3 décimas se puede decir que hay un ojo ambliope con respecto al otro. Por supuesto, menos de 4 décimas en un paciente que ya completó su desarrollo visual. Después vamos a ver que 4 décimas a los 2 años es una agudeza visual normal. El objetivo de la oftalmología pediátrica, la razón de existir de la oftalmología pediátrica es combatir la ambliopía, es lo que nos diferencia de la oftalmología del adulto. En el adulto se curó la uveitis, bueno, vendrá un control. En el chico se curó o se inactivó la uveitis y viene, si el ojo estuvo sin, digamos, tener una visión adecuada, tenemos que hacer la reeducación de ese ojo, fundamentalmente si el paciente es menor de 8 años. O sea que nada termina en el momento en que se cura la patología. Y ahí empieza el gran trabajo del oftalmólogo infantil, que es luchar contra la ambliopía. Operamos la catarata, quedó afáquico, bueno, porque tiene menos de un año y le pusimos lente intraocular, fundamental, inmediatamente poner la lente de contacto o en caso de que sea bilateral, una corrección aérea con todo lo que implica la corrección, a veces un más 30, más 32, y empezar la estimulación. Si no, es como si no lo hubiéramos operado. Así que es muy importante, esto es la razón de existir de la oftalmopediatría, como dijimos, el corazón de la oftalmopediatría, y hay que tener en cuenta siempre el periodo de plasticidad sensorial, que cada vez es más largo. Se ha visto que personas de más de 50 años que perdían su mejor ojo, el ojo amblíope llegaba a recuperar 2 décimas de visión. O sea que siempre hay plasticidad, cada vez con menos chance, pero nunca hay que dejar de combatir la ambliopía. Si nos llega un adolescente con ojo amblíope, hay que intentar combatir la ambliopía aun cuando sea adolescente. Interrogatorio. Habiendo visto esto, que es la importancia y la razón de existir de la oftalmología infantil, vamos a ver cómo recibimos al paciente y a su familia. Vamos a hacer un interrogatorio, es muy importante, si fue prematuro, si tuvo un embarazo controlado, ver si hay torchpatías o ha habido un buen examen de todo lo que es torch durante el embarazo, la presencia de convulsiones, si tiene un retraso madurativo, si hay síndrome genético, todo esto es muy importante. Y acá también es muy importante la prevención, porque madres que son negativas para toxoplasmosis, uno tiene que advertirle que en cada embarazo hay que hacer la serología cada 45 días, porque esta es una fetopatía, pero que también puede afectar al embrión. Y es muy, sabemos que tiene un daño extensísimo, ya sea neurológico, y ni hablar de la retinocoroiditis toxoplásmica, así que es muy importante que si la mamá es negativa, uno digamos, la asesore para que en todos sus embarazos, mientras sea negativa, es cada 45 días la serología. Y eso también es muy importante transmitirlo a los obstetras, que a veces cuando nace el chico con una toxoplasmosis, obviamente ellos, como no hay una malformación externa evidente, no toman conciencia de la frecuencia que tiene esta terrible patología en el chico. Así que es muy importante también reunirse con los obstetras y empezar un poco a consensuar cuáles son todo lo que se puede prevenir en el niño desde el embarazo.
Luego vamos a ver antecedentes hereditarios, vicio de refracción elevados, anisometropías, antecedentes de ambliopías en los padres, catarata, glaucoma. El comienzo de la enfermedad actual. Como ya dijimos, mientras interrogamos, como contamos antes, vamos inspeccionando al chiquito. Y acá vamos a ver que este es un chico con una mala actitud visual, fíjense que el ojo está en XT. Bueno, la familia hincha de Boca, evidentemente tampoco es un buen estímulo, así que acá lo primero que tenemos que hacer es que no se use este estímulo para lograr mejor actitud visual. Y acá vamos a ver entonces la actitud del niño. También vamos a poder mirar signos y síntomas, megalocórnea. Fíjense, acá se ven las estrías de Hub directamente a simple vista, y un edema de córnea crónico. Fotofobia extrema, epífora, que puede ser activa o pasiva. Y acá tenemos la epífora producida por un euribléfaron. Con epibléfaron, acá tenemos directamente las pestañas que están tocando la córnea. En general se da en chicos menores de 1 año muy cachetones y cede solo con el crecimiento habitualmente, ya que las pestañas tan delgadas en general no traen problemas en la córnea, pero en esta paciente, que es una paciente grande, esto continuó, había erosión corneal y hubo que hacer un tratamiento, muchas veces se intenta con toxina botulínica tipo A, se hacen 3 inyecciones de 2,5 unidades de ratón, y con eso se logra que el orbicular disminuya la contractilidad y ceda este epibléfaron. Y acá tenemos un euribléfaron, que es un párpado corto, que deja un lagoftalmos, y además tiene evertido, hay un ectropion además, porque es un párpado corto justamente, con muchas veces epífora, porque la lágrima no puede ir por la corredera, y esto genera el riesgo de úlcera. Se ve muy asociado a síndrome de Down, por eso es tan importante, si un chiquito con Down tiene catarata, ver que no tenga un euribléfaron, porque acá hay que hacer la cirugía justamente de este párpado corto, haciendo un injerto de piel que se toma detrás del pabellón auricular y se coloca generalmente en el párpado inferior, que es donde generalmente es el más afectado, y con eso se logra, digamos, de alguna manera lograr un párpado de mayor longitud y que cubra el globo ocular. Y recién ahí entonces se puede plantear, porque si no queda expuesto un paciente afágico que puede generar una infección. Así que cuidado con todo esto. Y por supuesto ver que tengan el BEL positivo, ¿no? Después vamos a verlo, después de inspeccionar un poco los anexos, como vimos el párpado, podemos tomar el reflejo de BEL, por supuesto, a veces soplando, abriendo el ojo del chico y soplándolo, se produce el BEL en forma inmediata, eso importa mucho en las tosis. Y después vamos a pasar a los reflejos pupilares, que lo podemos hacer con el oftalmoscopio, para ver si son simétricos o no. Luego vamos a hacer reflejos rojos con el oftalmoscopio en +10, fíjense acá, es un chiquito con un albinismo, acá vemos en un perrito como se ve también muy bien el reflejo rojo, y acá en una anidía también. Nos va a decir que no hay opacidad en medio, y que la retina está en su lugar, pero cómo está esa retina no vamos a poder saber, entonces nunca reemplaza al fondo de ojo con el oftalmoscopio binocular indirecto, como dice el tren de la SAOI, reemplazado por el submarino, como les contaba, que es el control a todas las edades que estuvimos hablando, siempre con dilatación pupilar y con oftalmoscopio binocular indirecto. Y por supuesto, a partir del año o a partir de los 6 meses, con la esquiascopía o utilizando, pues se puede utilizar autorrefractómetros portátiles, que muchas veces no se pueden utilizar con dilatación, entonces no sirven para los niños, pero lo podemos hacer también con el retinoscopio, esquiascopía, retinoscopio y OVI. En caso de este tipo de reflejos, son leucocorias urgente, hay que descartar un retinoblastoma. Él era mi colo, adorado compañero desde los 6 meses, que murió hace 2 años, así que un recuerdo permanente
También lo pueden dar las cataratas, pero bueno, frente a una leucocoria, lo primero a descartar es un retinoblastoma por el riesgo de vida. La catarata es una urgencia quirúrgica cuando es completa porque no deja pasar ni luz ni forma. Dijimos que si no pasan luz, forma y color antes de los 2 meses de vida, el paciente, el niño, puede desarrollar una ambliopía muy severa. Por eso las cataratas hay que operarlas antes de que se cumpla el segundo mes y medio de vida. No prolongarlas más allá porque ahí aparece el nistagmus y ahí significa que se perdió la chance de tener mejor agudeza visual. Por supuesto que lo vamos a operar y va a recuperar agudeza visual, pero no lo que hubiera recuperado si lo operamos en una catarata congénita antes de los 2 meses y medio. La técnica después la vamos a ver cuando vemos de catarata, decisión de aspiración, nosotros usamos vía plana aplicata, se puede hacer por anterior, de acuerdo a como sea más experto el cirujano, y nosotros preferimos no colocar lente debajo del año y medio de vida, lentes intraoculares. Luego vamos a evaluar, una vez que vimos los reflejos, reflejo corneal del Hirschberg, y vamos a ver si es simétrico, ¿no? Nos permite hacer una medición aproximada de un ángulo de estrabismo. Después vamos a ver en estrabismo así de fácil cómo medimos y cómo calculamos la cirugía de estrabismo. Tiene que ser simétrico, y eso habla de un paralelismo ocular. A veces hay ángulos capa, pero hay simetría, eso habla de que no hay desviación. Vamos a también evaluar la motilidad ocular, tanto de los rectos, los verticales como los oblicuos. Y en un ojo con un estrabismo es fundamental la realización del fondo de ojo en la misma consulta, aunque nos queremos hacer no podemos hacer la refracción por tiempo, dilatemos y hagamos el fondo de ojo en la consulta en que recibimos al chico, pues puede ser la única oportunidad que alguien le vea con un OVI su retina. Fundamentalmente porque un estrabismo hay que descartar que no haya un tumor o un daño retinal importante. Esta es una ambliopía orgánica, fíjense que hay una malformación del nervio óptico, una hipoplasia extrema, pero prácticamente es una falta de desarrollo del nervio óptico. Y como ya dijimos, nosotros vamos a dilatar al paciente porque vamos a tener que también evaluar su refracción. Y nosotros tenemos que decir que el niño generalmente va a ser un hipermétrope hasta la adolescencia, ya que en el proceso de metropización hay 3 variables: el aumento del largo axil, que va desde 15 o 17 en el recién nacido, es controvertido el tema del largo axil en el recién nacido, hasta que alcanza el largo axil del adulto a los 5 años. Por eso, pero generalmente la hipermetropía continúa hasta la adolescencia, la fisiológica en muy bajo grado. La curvatura corneal en los primeros 6 meses cambia, después se mantiene estable, y va a haber un crecimiento del cristalino de 34 dioptrías a 18 a 19 dioptrías en el adulto. Fíjense por eso la importancia. Cuando yo saco el cristalino en un chico de 2 meses de vida y lo dejo afáquico, si yo no lo corrijo, fíjense, son casi 9 lupas, lo que implica las dioptrías de un cristalino. Una lupa tiene 4 dioptrías, son 8 a 9 lupas. Así que si yo lo dejo desenfocado en 8 a 9 lupas porque lo operé y no le puse la corrección, lo condeno a la ambliopía. Fíjense lo importante de conocer entonces este proceso de metropización. Generalmente se produce más que nada la metropización por crecimiento del cristalino y por el aumento del largo axil. ¿Cómo es la agudeza visual? Porque yo lo que voy a hacer en un chico muy chiquito es decir, le voy a tapar un ojo, mira y no se enoja, le tapo el otro, mira y no se enoja, quiere decir que fija y sigue con los 2 ojos. Si le tapo un ojo y mira con un ojo, le tapo el otro ojo, mira, pero cuando yo vuelvo a destapar este ojo, veo que el ojo no está, cuesta que tome nuevamente la visión, voy a decir que fija, pero que mantiene poco. Y muchas veces, si directamente tapo y no mira, vamos a tener una agudeza visual de 1/10 o menos. Después vamos a ver cómo clasificamos esa actitud visual. Pero eso es una forma muy práctica. El chico se enoja y trata de sacar la mano cuando yo le tapé el ojo con el que mejor ve. Entonces también es una forma de
presumir que hay un ojo que no ve bien. ¿Qué pasa a partir de la edad del lactante? Bueno, podemos tomar la agudeza visual la agudeza visual la podemos tomar cercana, ya a los 3 años los chicos reconocen los dibujos de una cartilla. De lejos tienen que ser un poquito más grandes. Entonces, vamos a ver que al año la agudeza visual es de 2 a 4 décimas aproximadamente, siempre es la edad por 2. A los 2 años de 4 a 6, por eso yo le decía el concepto de ambliopía, que es una agudeza visual menor de 4 décimas, no corre para esta edad, es para el chico que completó su desarrollo visual. Acá, 4 décimas de visión es normal para los 2 años. A los 3, edad por 2, 3 por 2, 6 a 8 décimas. 4, edad por 2, 4 por 2, 8 a 10 décimas. Esa es la agudeza visual normal para la edad. ¿Cómo tomamos la visión? Siempre en forma binocular primero, porque nos permite al chico instruirlo si vamos a usar las E para los costados, para arriba, para abajo, o alguna cartilla con dibujos para que, si es muy chico, se familiarice. Y además porque vamos a poder ver si hay tilt, que eso nos puede hablar de que hay un estrabismo o hay un tortícolis para bloquear algún tipo de nistagmus, eso es muy importante. Entonces siempre binocular. Después, ojos por separado. Fijando bien que no espíen, porque el chico habitualmente, sin que se aprieten, pero generalmente si el chico ve mal de un ojo, busca la forma de espiar, ya sea abriendo los dedos, ya sea espiando por el costado, aun cuando la madre le esté tapando. Porque muchas veces no quieren oclusor y sí quieren que la mamá los tape. Si la visión es baja, tomemos la visión con los 2 ojos, siempre, por lo que dijimos. Si hay un nistagmus, a veces latente, y uno tapa un ojo y lo exacerba, el paciente tiene mala visión uniocular que no condice a veces con su actitud visual, y a veces binocularmente llega a 10 décimas, así que cuidado. Y si hay baja visión, podemos utilizar el estenopeico como una presunción para ver si es realmente un problema severo o es un vicio de refracción. Sabemos que si recupera agudeza visual, presumiremos un vicio de refracción. Y acá tenemos con cartilla de cerca, este chico es un chiquito que había sido HIV, al que le hizo un relleno de membrana amniótica en un desemetocele por un absceso, funcionó bárbaro porque quedó con el leucoma central, pero dilatándolo lograba ver, fíjense, con ese ojo, la cartilla de cerca. Y lo anecdótico es que esto tiene ya 25 años. Y venía con un tío que tenía todo tatuado, el brazo y el cuello, cuando todavía no se veían los tatuajes. Así que sí, por eso me trae el recuerdo. Las cartillas de prueba, fíjense con las patitas de la E o con los dibujos. Hay veces que estos teléfonos ya los chicos no los conocen en esta época, pero bueno, algunos sí, pero la mayoría ya no. Y los preverbales, como decíamos antes, ¿cómo hacemos? Fíjense lo que se les contaba. Le tapo un ojo, le tapo el otro, fíjense que contento como agarra la mano. Lo más pancho. Acá, este chiquito, tapo un ojo, fija, tapo el otro, no fija, este ojo tiene además una desviación importante y hay mala actitud visual. Además tiene un trastorno neurológico, ¿no? Entonces, en los preverbales, si fija y mantiene, tiene una agudeza visual normal. Si fija pero mantiene poco, ve la mitad de la agudeza visual normal. Y si no fija, ve una décima o menos. Y el enojo, como dijimos, a ocluir el ojo sano, es característico. Cada vez, como dijimos, el paciente se puede ir sin la refracción hecha, pero no se tiene que ir del consultorio del oftalmólogo infantil o del oftalmólogo general que lo vea sin la posibilidad de tener un fondo de ojo. Como dijimos, tal vez sea la única oportunidad que alguien vea su retina. Entonces, dilatarlos y fondo de ojo siempre. ¿Con qué dilatamos? Generalmente con tropicamina y ferinefrina, 2 gotas, una cada 15 minutos, 2 veces si entró bien, no es necesario la tercera, si no colocamos una tercera. Si hay un estrabismo importante que sospechamos acomodativo, a partir del año podemos utilizar ciclopentolato, le ponemos una gota cada 20 minutos 2 veces con mucho líquido y no se ponen en general ni siquiera colorados. La atropina, que yo la usaba cuando empecé la especialidad en el año 85, se usaba ya la atropina que venía al 0,5%, pero que dejaba al chico 20 días dilatado, se ha visto que no
no se necesita utilizar, excepto en un espasmo de acomodación o en un posoperatorio de segmento anterior. Ya no se utiliza como elemento para evaluar la refracción, pero se utilizó durante muchísimos años. Entonces, como dijimos, en primer lugar, propicamida y felinefrina, ¿sí? Una gota en cada ojo cada 15 minutos 2 veces. Siempre hay que actualizar la refracción porque el ojo va creciendo, y el primer examen, en lo posible, en el primer mes de vida, como dijimos, con OBI. Y así lo hacemos. El padre le abre el ojo y nosotros con la regla y el retinoscopio, el espejo de escleoscopía, podemos medir. ¿Puedo medir yo un 0,50 en 90? Es muy difícil que de esta forma yo pueda ver un astigmatismo de 0,50. Voy a ver componentes esféricos y voy a ver un astigmatismo más alto que puede ser ambliopizante, con lo cual es suficiente. Ni siquiera a veces es necesario usar un bléfaro. Muchas veces lo puede abrir el papá, y si no lo hacemos con un bléfaro, anestésico y bléfaro, que es absolutamente atraumático. Los chicos van a ser hipermétropes fisiológicos, así deben ser. Entonces, ¿cómo hacemos? Este es el valor de mi valor de esquiascopía restada. A mí un recién nacido me da entre un +6 y +6,50. Yo le resto entre 2,5 y 3 a la esquiascopía. O sea que este es el valor. Acá tenemos al año, me da aproximadamente un +5. A los 2 años, +5, +5,50, me da alrededor de +5, me sigue dando más o menos igual. Después me da 4,50 a los 3 años. A los 5 años me da aproximadamente +4. Y ya a los 6, 7 años puedo tener una refracción de +2,50, +3, y restándolo, obviamente me va a dar un mínimo valor de hipermetropía fisiológica. Pero esta es la esquiascopía restada. El autorrefractómetro me va a dar igual que la esquiascopía restada, a un dilatado del paciente. Por eso es muy común ver un chico de 6, 7 años con una hipermetropía de 1, 1,25, es fisiológico a esa edad. El examen oftalmológico continúa a que lo dilaté con el OBI. Fíjense cómo no utilizo ningún elemento, digamos, identador. Por ejemplo, acá estoy viendo un chiquito prematuro. Yo lo que hago es lateralizar la cabeza hacia los extremos, hacia un lado y hacia el otro, me lateralizo yo y con eso logro ver. No hay que ver hasta la hora serrata. A veces no se ve la hora serrata, pero puedo ver perfectamente la zona 3 temporal y la zona nasal, que es la que tenemos que vigilar, que se vascularicen en los prematuros. Así que acá vemos que lo mismo, lateralizamos si usamos bléfaro, porque es muy difícil abrir los ojos del chiquito prematuro con tan poca hendidura y lograr la visualización que necesitamos de toda la retina periférica. Acá tenemos el examen en lámpara de hendidura. La tonometría hay que hacerla en todo niño escolar o adolescente, especialmente. Ya podríamos, si podemos, la tomamos ya, pero si hay cefalea, para descartar el posible diagnóstico de un glaucoma juvenil de ángulo abierto, que a veces se presentan como cefaleas sordas. Entonces tomamos la presión con el aplanático. En este momento el Perkins, por la proximidad y la pandemia, no lo estamos utilizando. Usamos el de Goldman de lámpara, y si no, por supuesto, la tonometría de rebote, en el caso de que es, digamos, al no tener que colocar anestésico ni apoyar nada en el ojo, permite la tonometría en pacientes mucho menores sin anestesia general. Pero bueno, sigue siendo muy exacto el tonómetro de Goldman. Cuidado con los errores tonométricos. Vamos a ver en sospecha de glaucoma que el aumento de presión, a veces falsos tonometrías altas por compresión para combatir el blefaroespasmo. El chico tiene un ojo pequeño, una órbita pequeña, perdón, con un ojo bastante grande, y entonces cuando hace el fenómeno de Bell, cuando uno quiere tomarle la presión, o la maniobra de Valsalva, la presión ocular, al subir el ojo, aumenta con un hipertiroideo, y más el aumento, digamos, la presión que uno hace para combatir el blefaroespasmo, nos lleva a una falsa tonometría. Falsísima tonometría que a veces hace que
el oftalmólogo se asuste, medique al niño, los chicos no hacen glaucomas agudos y nos permiten que podamos tener una tonometría confiable antes de ponerle el sello de que es un glaucoma o una hipertensión ocular. Así que cuidado con esto. La mayoría de los chicos con edad escolar es muy raro que haya un glaucoma en edad escolar. Entonces hay que pensar que pueden ser errores tonométricos y evitar la medicación. Eso después lo vamos a ver cuando hablemos de sospecha tonométrica de glaucoma. Pero hay que tratar de tomar la presión ocular si el chico colabora. El examen bajo anestesia general, lo hacemos en el caso de una duda de glaucoma, y ahí entonces tomamos la presión con el Perkins, el recién nacido es muy baja, fíjense, un chico recién nacido que tiene una tonometría de 12, 15, es para pensar en un glaucoma, generalmente son 10 a 10 milímetros de mercurio, generalmente la presión la tomamos en el momento de la inducción con el Perkins, si no tenemos tonómetro de rebote, y generalmente cuando terminamos la anestesia, yo vuelvo a tomar la presión porque siempre quiero ver cuánto es lo que baja por el fenómeno anestésico y son 4 milímetros de mercurio, con lo cual tomarla en el momento de inducción está bien. Diámetro corneal, aparte es un dato más, la tonometría en el chico con glaucoma, porque importan los otros signos. Después vamos a ver todo esto cuando hablemos de glaucoma. El diámetro corneal, el normal es que sea digamos, 11.5 milímetros en el recién nacido, ¿sí? Menor de 11.5 milímetros, y después vamos a ver que va aumentando el diámetro corneal un poco de acuerdo a la edad, pero bueno, este es el valor normal. La biomicroscopía, acá vemos una hipotrofia de una característica de glaucoma. La gonioscopía vamos a ver que puede haber una inserción, se pueden ver todas las estructuras, que es inserción plana posterior, por supuesto con inmadurez y con una inserción plana, justamente del iris, por eso se llama así. Puede haber una inserción cóncava, y que es cóncava, que está lleno el ángulo por restos mesenquimatosos. O puede haber una inserción anterior del iris, que no existe la inserción anterior, es un repliegue del iris que se pone a la altura del Schwalbe, pero es muy poco frecuente y de mal pronóstico. A esto se llama ángulo tipo 1 y a esto se llama ángulo tipo 2, ¿sí? Para la clasificación de Samporesi. La ecometría nos va a mostrar un aumento del largo axil si hay un glaucoma. Recordemos que el recién nacido variaba entre 15, 17 o 19. Hay distintas acepciones. Pero habitualmente es 17, 18 milímetros en el recién nacido. La paquimetría en los chicos es igual que en el adulto. Y entonces, acá restábamos en alguna época, cada 10 micrones se sumaba o se restaba 1 milímetro de mercurio. Esto, vamos a ver, este concepto que no se usa más, y yo tengo que modificar esta diapositiva, no se usa más, ahora se restan 2 cada 50 micrones, pero siempre y cuando el aumento de grosor corneal no sea por un edema crónico de córnea o por un edema de córnea no crónico. Ahí está prohibido restar, ahí sabemos que si se rompió la córnea y hay líquido, porque la córnea está edematizada, quiere decir que la presión es mucho más de la que yo tomo. Así que cuidado con esto lo vamos a borrar de esta diapositiva, después lo corregiré, pero es 2 cada 50. Esto quedó de viejas épocas, que también se tomaba en el contexto. Es córnea gruesa, córnea delgada. Ya después vamos a ver cuando hablemos de glaucoma. Diámetro corneal, fíjense. Una megalocórnea se considera mayor de 11.5 en el recién nacido. Ya después, en chicos más grandes, puede haber hasta 12 milímetros de diámetro corneal. Pero bueno, estos son los valores, ¿sí? En el recién nacido, hasta 10, 11, y la megalocórnea mayor de 11.5 ya podemos sospechar de una megalocórnea. Recuerden que algunas megalocórneas son constitucionales. La gonioscopía. Esto es un paciente cuya foto se la saqué yo con un edema corneal. Es un ángulo de recién nacido con estos trapezores oscuros porque falta una capa del iris aún. Y tiene un ángulo de tipo 1, porque no se ven el resto de las estructuras. Se ve muy mal porque es una foto con mi celular sacada a través de la lámpara con un edema de córnea. La catarata, como dijimos,
Si es congénita y bilateral, es una urgencia quirúrgica. Más de 2 veces sin ver es igual a discapacidad visual, ya lo explicamos. Y es la segunda causa cuyo diagnóstico tardío se paga con ambliopía severa. Costo altísimo. El glaucoma congénito, el aumento de la presión ocular ya lo saben, hay una córnea con edema, el ojo se alarga, ya dijimos es el padre de las peores ambliopías por todas las alteraciones que genera, además genera un astigmatismo, si hay estrías de Hub como estas, un astigmatismo irregular que ambliopiza y además si pasan por el centro de la pupila genera una ambliopía por deprivación, igual que el edema crónico de córnea, y si es bilateral asimétrico, genera anisometropía miópica, porque además aumenta el largo cilia y miopía, con mayor ambliopía, sea el padre de las peores ambliopías. La uveitis es la madre de las peores complicaciones, y el glaucoma infantil es el padre de las peores ambliopías. Así que tenemos madre y padre de las peores cosas. Acá tenemos ojos llamativamente grandes, cuidado, esto hay que siempre alertar al pediatra, pestañas largas y arqueadas, y fotofobia y lagrimeo. El pediatra hay que prestar mucha atención a estos signos y derivar precozmente. Esto es una urgencia quirúrgica. Estrabismo. La desviación ocular, que lo podemos ver acá, puede ser una esotropia, puede ser una exotropia, ¿sí? Y pueden ser formas que compensen con una corrección, porque sean acomodativas, o formas mixtas, o formas que no tengan relación con vicio de refracción. También vamos a hablar, en estrabismo así de fácil, de todo esto. La importancia fundamental en un chico con estrabismo, la cuidadosa refracción, indicar la corrección, indicar la oclusión, si no hay un nistagmus latente, vamos a hablar cuando hablemos de estrabismo, veremos cómo se hace, según el caso, el tratamiento antiambliopía, pero es fundamental descartar, por supuesto, cualquier alteración en el fondo de ojo para saber si es una ambliopía funcional orgánica, sin duda, y una cuidadosa refracción. Bueno, y acá tenemos la epífora, este colo, el que les conté que falleció hace 2 años, el monkey, falleció hace 4 años, también de hermanos de jaula, desde los 6 meses, fueron mis otros 2 hijos, realmente, y bueno, él presentaba una obstrucción de vía lagrimal desde que lo trajimos. Los gatos suele ser bastante frecuente, y fíjense que acá, a la expresión del saco, como se ve que hay reflujo, ¿sí? Mucoso, y esto habla de un saco que ya está dilatado. Esta es una paciente que es bastante grande. Acá hay que hacer un sondaje. Y entonces podemos decir que después de todo esto, podemos examinar a un niño y a un bebé y podemos prevenir ambliopía y ceguera. Así que muchas gracias. Acá están los contactos. Pueden también, por Instagram tengo Viviana Budi y Glaucoma Budi, que es el que más utilizo, y Top Oftalmopediatría, que es uno de equipo con 3 colegas. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. La imagen de mis hijos en el Hospital Garrahan y ya seguramente unos 25 años también.